Sí. Ahí está. Listo, ya estamos en vivo. Escucha, entonces, acomodamos
Bueno chicos, ¿cómo andan? Les hablo así medio despacito porque estoy sin voz, hace mucho frío. Bueno, nada, nos encontramos en la última clase de repaso de esta semana. Les queríamos pedir disculpas porque hubo mucha reprogramación, hubo muchos problemas con las aulas que nos excedían, sobre todo con el simulacro parcial que vamos a tener el martes, que estaba planeado para hoy, pero no había un espacio único para que podamos estar todos, entonces lo tuvimos que pasar al martes porque tenemos que feriado. Pero bueno, hoy a la tarde vamos a pasar por el grupo un símil para que puedan resolver en PDF con la grilla de respuestas, que va a ser distinto al símil que sí vamos a hacer en físico papel el martes de 2 a 4 en el anfiteatro de anatomía patológica. La idea es que podamos ver sobre todo las primeras semanas de desarrollo embrionario. Y si tienen alguna duda tanto de embryo como de esto, que aprovechemos a la compañera, las pueden hacer. Así que nada, cualquier cosa, espero que les pueda salir la clase. Los dejo. Voy a tratar de hablar fuerte. Sí, creo que se escucha bien, ¿no? Bueno. Después si se me va rascando la voz, me avisan. Bueno, voy a empezar con las primeras 4 semanas del desarrollo, que es lo que entraría dentro del parcial. Yo puse Arteaga, biología. Hay varios libros, a mí me gusta la Arteaga. Es un poco más largo, pero tiene muchas imágenes. Eso es lo que está bueno. Bueno, ahí los conceptos son más bien de crecimiento y desarrollo, o deberían tenerlos claros ahora para el parcial, y otro sería algo más de sexualidad, que lo verían en el segundo año, que se pueden mezclar un poco los temas. Bueno, si no, me avisan. Bueno, ¿cómo dividimos las etapas del desarrollo embrionario? Podemos dividirlo en 3 periodos: uno preembrionario, embrionario y fetal. También en otras bibliografías solamente está el periodo embrionario y fetal, y el embrionario se dividiría en presomítico y posomítico. Pero bueno, este esquema es más fácil de entender qué es lo que sucede en cada periodo. Nosotros vamos a ver el preembrionario hasta la 4ª semana, una parte del embrionario. En el periodo preembrionario
que se empiezan a formar los órganos, cualquier alteración que se pueda producir es lo que se conoce como teratogénico, cualquier sustancia teratogénica, un virus, un fármaco, por ejemplo, pueden alterar el desarrollo. En este periodo es muy importante. Y bueno, lo mismo, los cambios son muy rápidos y cambia mucho la morfología. En el periodo fetal se produce la diferenciación y maduración de los órganos. Los órganos que ya se formaron van adquiriendo la función. Abarca desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Para empezar, voy a hablar de la gametogénesis, desde el inicio, que sería el proceso por el cual se forman los gametos, masculino, que sería el espermatozoide, y femenino, el ovocito. ¿Saben si es lo mismo ovocito y óvulo? ¿Saben cuál es la diferencia? El óvulo es fecundado. Sí. Como dijeron, el óvulo es el que ya termina la segunda meiosis y el único momento en que termina la segunda meiosis es cuando es fecundado. Eso obviamente ahora lo vamos a ver todo el proceso. Estaría bueno que lo sepan ahora, después lo van a ver en sexualidad. Bueno, también esto tema un poco más de sexualidad, pero estaría bueno que tengan el esquema, ya que me imagino que deben haber visto cuáles son, de forma general, los ejes hormonales, o al menos cómo funciona un sistema hipotálamo, hipófisis y algún otro órgano diana, y en eso existe un sistema de retroalimentación negativa. Todo este proceso de gametogénesis está regulado por las hormonas que surgen del hipotálamo, actúan sobre la hipófisis y estas sobre el ovario o el testículo. Cada vez que lo vamos a ir viendo. Pero estaría bueno que tengan claro el concepto. Y bueno, otro concepto más es sobre la edad gestacional. Podemos decir que la edad menstrual sería la fecha de la última menstruación, cuando empezó la última menstruación, o sea, el primer día, no el último día. Otra forma de calcular la edad gestacional es lo que se conoce como edad morfológica, que sería la edad del embrión, no la fecha de la última menstruación, y se calcula desde el primer día de la concepción, que en realidad es difícil de establecer, no se hace ningún cálculo y no se puede calcular salvo en procesos de fertilización in vitro, en donde se conoce cuál es el día de la concepción, pero bueno, no se utiliza. Lo que se trata de hacer es calcular la fecha de la última menstruación. Es menos preciso, pero es lo que se utiliza de forma más generalizada. En el ámbito clínico, en obstetricia, se utiliza la fecha de última menstruación. Bueno, acá es un gráfico, espero que se entienda bien. Lo que primero ocurre sería la menstruación, después la ovulación, aproximadamente al día 14, y la concepción ocurriría en ese periodo, es decir, después de la ovulación. Entonces, lo que primero ocurre es la menstruación y después la fecundación, pero como tomamos el día de la última menstruación, serían 14 días antes, 2 semanas antes. No significa que sea la edad real del embrión, sino, bueno, serían 2 semanas menos. O sea, 2 semanas más, la última menstruación, y después de 2 semanas se pone la ovulación y la fecundación. Espero no haber hecho mucho lío, ¿eso se entendió? Bien. Yendo más hacia atrás. La gametogénesis comienza cuando las células germinales primordiales, que se originan en la pared del saco uterino, migran hacia las gónadas que se están formando. ¿Puedes ver la siguiente imagen?
bueno, esta migración ocurre en la cuarta y quinta semana en las ovogonias o espermatogonias según sea el sexo cromosómico. Y otro concepto más es el concepto de la potencialidad celular. No sé si ustedes escucharon sobre las células madre. Esto también lo voy a retomar después, cuando hablemos de la primera semana del desarrollo. ¿Alguna vez escucharon células totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales? ¿Sí? Bien. Son muchos términos nuevos, por eso pregunto si ya lo tienen claros. Las células totipotenciales, toti significa todo, o sea, pueden originar todas las células. Las únicas células totipotenciales sería el blastocisto, que se acaba de formar, y puede originar todas las células, es decir, células del embrioblasto y del trofoblasto. Después lo vamos a ir viendo. Y bueno, incluiría también los anexos, o sea, puede generar el embrión y la placenta. Las células pluripotenciales en el desarrollo, como va disminuyendo la potencialidad, es decir, de totipotenciales, ahí está la flecha, a múltiples potenciales se va disminuyendo la capacidad de diferenciación, o sea que mientras más avanza el desarrollo, menos puede diferenciarse en otro tipo de células. Las pluripotenciales pueden diferenciarse en varios linajes celulares, pero no en todos. Y también son células del embrión un poco más avanzadas. Y bueno, después las multipotenciales, estas las podemos encontrar no solamente en el embrión, sino fuera de la vida uterina. Por ejemplo, algunas células multipotencial son las que se dicen las células madres, que pueden originar células, pero del mismo tipo. Es decir, la médula ósea, por ejemplo, la piel, son poblaciones celulares que todos tenemos que se regeneran normalmente, pero solamente pueden originar un tipo celular, no pueden originar otro. Y bueno, ahora sí, después de tantos conceptos nuevos, la gametogénesis, yo acá dejé varios textos, pero es para que después se los pueda pasar y ustedes lo puedan leer. Si no se va a hacer muy largo, pero quiero destacar que es lo más importante, que la gametogénesis, la formación de las gametas, ocurre. Bueno, esto en realidad sería ovogénesis en la mujer, inicia en la vida prenatal, a diferencia que la espermatogénesis inicia en la pubertad. Esa es una diferencia muy importante. Ahora después, la ovogénesis se detiene y después se reanuda en la pubertad. Cuando comienza la vida intrauterina y termina en la menopausia. ¿Algo más? Sí, esto lo voy a ir explicando. Desde la pubertad hasta la menopausia en la mujer y a partir de la pubertad y toda la vida en los varones. Y como todo, está regulado por hormonas. Por eso el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Esto también se los dejo para que lo lean. Ya sé que lo van a ver en sexualidad, pero estaría bueno tener una idea, nociones generales. Y en la ovogénesis, como dije antes, acá tenía la ovogonia, creo que está en otra imagen. La ovogonia es una célula que deriva de las células germinales primordiales que cuando llegaron al ovario se diferenciaron en ovogonias y va a sufrir un proceso de meiosis 1, en la que se va a diferenciar en un ovocito primario. Esta célula, no lo dije, es diploide, tiene 46 cromosomas. En la meiosis se va a reducir la cantidad de cromosomas y la cantidad de material genético para que el óvulo maduro tenga 23 cromosomas y la mitad del material genético. El ovocito primario va a sufrir otra meiosis y se va a transformar en un ovocito secundario. El ovocito primario es el que se encuentra en la vida intrauterina y va
detiene en la profase de la meiosis 1 y después lo va a reanudar en la pubertad. O sea, ahí se detiene el proceso, como les mencioné antes. Inicia vida intrauterina y continúa en la pubertad. Y también, como resultado de cada meiosis, se produce un ovocito secundario y un corpúsculo polar, porque el ovocito es una célula muy grande, la célula más grande, se lleva todo el citoplasma, y los corpúsculos polares son células pequeñas que después se van a degenerar. Entonces solamente queda el ovocito maduro. Los otros son los corpúsculos polares. Puede ser la otra imagen, creo que fuiste para atrás. Gracias. Bueno, acá esta imagen les voy a mostrar los procesos. En este caso, del ovocito primario al secundario ocurre una primera meiosis, se expulsa también el ovocito y el primer corpo polar, y se detiene, y después continúa la meiosis 2, y el óvulo es el que termina esa meiosis, es el que es fecundado. Bueno, esto lo mencioné, que comienzan en el embrionario, se forman los ovocitos primarios, que después se detienen en la meiosis 1 y después lo van a recuperar en la pubertad en forma cíclica, es decir, de aproximadamente 28 a 30 días, en forma cíclica cada mes se vuelven a reclutar ovocitos, se forman los folículos, eso lo vamos a ver. Uno es el que va a alcanzar la máxima maduración, el que va a reanudar la meiosis 2, que después se va a detener la meiosis 2 y solamente se va a terminar cuando es fecundado. Bueno, esto es importante, en la vida prenatal el único folículo sería el folículo primordial. Los folículos, no lo mencioné, sería el ovocito que está rodeado por otras células, que serían células foliculares o células de la granulosa. Esa estructura que va madurando desde el folículo primario a terciario, en cada ciclo va sufriendo diferentes cambios, pero el ovocito primordial sería el menos maduro, es el que se encuentra en el ovario hasta la pubertad. Entonces en la pubertad, con cada ciclo, se va desarrollando el folículo primario, secundario y terciario. El terciario es el que ovula, el más maduro, y es solamente uno. Este es el folículo primordial, que sería un ovocito que está rodeado por células foliculares, que son células epiteliales planas. El folículo primario está formado por células foliculares, pero que son más redondas, no son planas, o pueden ser cúbicas. Cuando tiene una sola capa de células se dice que es unilaminar, y a la derecha, cuando tiene varias capas de estas células cúbicas, es multilaminar, y también del estroma circundante se desarrolla la teca folicular. Todo esto es folículo primario. Los folículos primarios son los que se reclutan en cada ciclo, los que inician la maduración cada 28 o 30 días, por acción de las hormonas. El folículo secundario, ya va aumentando de tamaño, se forman más capas de células foliculares, y lo que lo caracteriza, para diferenciarlo del folículo primario, es que se forma un espacio lleno de líquido, que es el espacio antral. Bueno, no mencioné la zona pelúcida. Acá está este halo que rodea el ovocito, es una membrana basal, consiste en glucoproteínas, que siempre se mantiene de esa forma hasta la implantación. Y también el folículo terciario, el antro se va haciendo más grande, es un espacio único, lleno de líquido. Las células foliculares se van organizando, se forma un cúmulo óforo, se le denomina. Es el ovocito rodeado de esas células que se conecta hacia las paredes del folículo.
También se organiza la teca interna, que se diferencia de la teca externa. La teca interna es más vascular y la teca externa es la que produce las hormonas. Y bueno, como mencioné, la maduración de folículos se va produciendo en forma cíclica, regulada por hormonas. Yo mencioné al principio, cuando hablé de la edad gestacional, fecha de la última menstruación. El día 1, o sea, el primer día de la menstruación, el ciclo menstrual es la menstruación. Así es como comienza el ciclo. Aproximadamente, todo es aproximadamente porque tiene muchas variaciones. Aproximadamente al día 14 ocurre la ovulación y el ciclo termina al día aproximadamente 30. Cuando hablamos de ciclo sexual, incluye el ciclo ovárico y ciclo uterino. Es una forma de denominar los cambios que ocurren en cada uno de estos órganos. Ciclo ovárico son cambios que ocurren de forma cíclica en el ovario. Y ciclo uterino son todos los cambios que ocurren en el útero. Tienen fases que se correlacionan, por eso está bueno ver gráficos. Yo puse la fase folicular del día 1 al 14 aproximadamente. Después en el 14 ocurre la ovulación, que es el evento que separa la fase folicular de la fase lútea. En la fase folicular se comienzan a desarrollar los folículos que ya mencioné. En la fase lútea, el remanente del ovocito que ovuló sería el cuerpo lúteo del día 15 al 28, y después se inicia un nuevo ciclo. Y los cambios que ocurren en el útero se describen como la fase menstrual, también variable, pero ocurre del día 1 al 3 o 5. La fase proliferativa también se le dice estrogénica porque la hormona que predomina son los estrógenos. Y la fase secretora o progestacional, acá predomina la progesterona. Y esta fase sí es estable. Es decir, la fase menstrual es muy variable, de 3 a 7 días. La fase proliferativa también es variable, pero la fase secretora dura 14 días, como un número más fijo. Eso sí, les puedo asegurar que es algo más fijo. Bueno, esto también es un resumen de lo que ocurre en cada fase. Está controlado por el hipotálamo, que secreta hormona liberadora de gonadotrofinas, que actúa sobre la adenohipófisis, y esta a su vez va a secretar hormona folículo estimulante o FSH y hormona luteinizante o LH. A su vez, estas hormonas van a actuar sobre el ovario. La hormona folículo estimulante va a promover el desarrollo de estos folículos, su crecimiento y maduración. Siempre comienza con una cantidad determinada de folículos primarios que se reclutan. Algunos van madurando, otros van degenerando, se hacen atrésicos, y uno solo es el que va a lograr ovular, que sería el folículo maduro, terciario o medular. Estos folículos a su vez van a secretar hormonas, principalmente estrógenos en la fase folicular, que van a actuar sobre el útero, produciendo los cambios que ahora vamos a ver, y es lo que va a determinar la fase proliferativa. Después, después la fase sí, a veces quiero mostrar esto, una imagen más el cuadro, quiero mostrarles todo. Este es un cuadro bastante simplificado que me gustaría que lo tengan en cuenta. Si bien no se puede resumir simplemente así, ocurren otros procesos, pero está bueno que tengan este esquema. Las flechas negras son de estimulación y las rojas de inhibición. Este es un ejemplo de retroalimentación negativa. Estrógenos y progesterona actúan, cuando aumenta su cantidad, actúan sobre la adenohipófisis y el hipotálamo, reduciendo
reduciendo la cantidad de hormonas, y así es como se regula el ciclo. En realidad ocurren más procesos. En un determinado momento, para que se produzca la ovulación, ocurre una retroalimentación positiva, pero bueno, eso lo van a ir viendo en sexualidad, todo lo que es ciclo menstrual. Si bien no es un tema, no está en el temario, ¿no? O sea, creo que ven como generalidad. Bueno, estas generalidades a mí me parecen bien. Y bueno, también lo mencioné, inhibina, una hormona que inhibe, cruza por el ovario, inhibe la secreción a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Los cambios que ocurren en el ovario, ya les estuve mencionando. La fase folicular está dominada por la FSH, se estimula el desarrollo de los folículos que evolucionan de primario, de primordial a primario, secundario y uno que es el terciario. Y a su vez estas células foliculares o células de la granulosa van a secretar estrógenos que actúan sobre el endometrio. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son los cambios endometriales. El día 14 aproximadamente ocurre la ovulación. Acuérdense que la fase lútea es más estable y la folicular es más variable. Para que ocurra la ovulación hay un pico de FSH y LH que van a aumentar para que se pueda producir, y en la fase lútea va a dominar la hormona luteinizante que va a producir que el folículo roto después de la ovulación se pueda transformar en el cuerpo lúteo, que va a producir hormonas, progesterona y estrógenos. Creo que esta es la forma más sencilla de explicarlo. Van a ver muchos cuadros. Por esto lo mencioné, una cantidad determinada de folículos van a empezar a desarrollarse, pero solo uno va a alcanzar el estadio más maduro. El resto se degenera. Lo que ocurre en la ovulación, de forma sencilla, es que acá está el ovocito con su membrana pelúcida, sería un ovocito terciario, maduro o de graf. Va a aumentar el tamaño, más que nada por la llegada de líquido. Bueno, acá no se ve bien, pero ya vieron el ovocito terciario, va a aumentar mucho el tamaño, que incluso hace una prominencia en la superficie del ovario que se llama estigma. Se puede ver a simple vista, o sea, puede aumentar hasta 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y se puede ver, se va rompiendo y lo que sale es el ovocito con la membrana pelúcida y la corona radiada. Va a ser captado por las fimbrias. Esta es la trompa de falopio, este es el ovario. Estas son las fimbrias de la trompa uterina que va a captar el ovocito que se está moviendo y se va a conducir a través de las fimbrias hacia la superficie tubaria. Y en la otra imagen, esta es una imagen laparoscópica, podemos ver a simple vista el folículo, sería el folículo aumentado de tamaño que hace una prominencia sobre el ovario, que es el estigma, y ahí vemos cómo sale el ovocito. Por otro lado, el ciclo uterino son cambios que se producen en el endometrio. En realidad abarca endometrio, trompas uterinas, vagina, cervix, pero bueno, más que nada lo van a ver bien en sexualidad. Lo que acá importa son las fases, las 3 fases que son influidas por las hormonas que ocurren en el endometrio. En la fase menstrual ocurre la menstruación, se debe a que disminuyen de forma brusca los estrógenos y la progesterona, que ejercían un efecto trófico sobre el endometrio. Entonces el endometrio el endometrio sería la capa más interna del útero, eso lo mencioné. Ahí van a ocurrir los cambios durante el ciclo menstrual. Ocurre un sangrado debido al cese brusco de progesterona y estrógenos. La fase proliferativa o estrogénica
relaciona con la fase folicular del óvulo. O sea, una es consecuencia de otra, aunque ocurren simultáneamente. Se llama proliferativa porque el endometrio prolifera y se regeneran vasos y glándulas. En otra imagen vamos a ver. Y la fase secretora, esta es la que mencioné que es estable. Se caracteriza porque predomina la progesterona y los estrógenos y se correlaciona en el ovario con la fase lútea. Ocurren cambios en las glándulas y vasos uterinos que van a preparar al endometrio para la implantación. Acá está la imagen que les mencioné. Es como está el ciclo ovárico. Por un lado, la HF es la hormona folículo-estimulante que estimula el desarrollo y la maduración de los folículos y estos a su vez secretan estrógenos. Por otro lado, la fase lútea, la hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo lúteo para que produzca estrógenos y progesterona. En otro cuadro, en realidad es el mismo cuadro, pero no me alcanzó la imagen, pero me vino buenísimo para explicarlo. Estas serían las fases del endometrio. El estrógeno actúa, como mencioné, fase proliferativa porque ven que va aumentando de tamaño el grosor del endometrio. A su vez, se va desarrollando más vasculatura, es decir, se desarrollan más vasos sanguíneos y también se desarrollan más glándulas. Por eso fase proliferativa. Por otro lado, la fase secretora, los cambios que ocurren, secretores, es decir, se secretan más sustancias a las glándulas, que es lo que va a generar un medio adecuado para la implantación. Y cuando cesa el estímulo hormonal, porque esto es mantenido por las hormonas, se produce la menstruación. Por eso para mí es más fácil explicar como si el ciclo comenzara en la fase proliferativa. El endometrio, les mencioné, es la capa más interna del útero. Consiste, esto para mí es importante, en dos capas, una capa funcional que es más gruesa y una capa basal. La capa basal es la que se regenera, en realidad no se regenera, quiero decir la capa basal es de donde salen las células madre que regeneran la capa funcional. Y lo que se pierde en la menstruación es la capa funcional, lo que prolifera es la capa funcional. La capa basal no cambia. Y en la implantación, el embrión se implanta en la capa funcional. Nunca sobrepasa la capa basal, ni siquiera debería llegar al miometrio. Eso ya es patológico. Y bueno, acá no se ven las glándulas, pero imagínense, no traje un preparado fisiológico, pero si buscan también pueden ver que las glándulas se van desarrollando más a medida que pasa el ciclo. ¿Qué sucede? Hay dos caminos en cuanto a la evolución del cuerpo lúteo. Si hay o no fecundación. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo deja de tener estímulo hormonal, degenera, cesa la secreción de estrógenos y progesterona, por lo tanto en el endometrio se produce la menstruación. Y ahí comienza un ovocidio. Pero si el ovocito es fecundado, si hay fecundación, primero lo que ocurre es la implantación. El sincito trofoblasto va a secretar la gonadotrofina coriónica humana, que es una hormona que estimula el cuerpo lúteo para que siga secretando estrógenos y progesterona. Esos niveles se mantienen altos, no sufren cambios cíclicos, por lo tanto no hay menstruación. Por eso un signo del embarazo sería la amenorrea, la falta de menstruación. Se debe a esto. Acá puse que el endometrio está preparado para la implantación del óvulo. La implantación se tiene que producir en la fase progestacional, porque se producen todos estos cambios para que el ambiente sea propicio para la implantación. Bueno, ahora por otro lado, la espermatogénesis ocurre en los túbulos seminíferos y a diferencia de la mujer,
comienza en la pubertad. Antes de la pubertad, los túbulos semilíferos, que son estructuras tubulares que están en los testículos, se encuentran cerrados y solamente hay espermatogonias. De las células germinales primordiales se diferencian en espermatogonias y estas a su vez se van a dividir hasta formar espermatocitos primarios, luego espermatocitos secundarios, espermátides y por último espermatozoides. Esta sería la evolución. Lo mismo, este proceso también es regulado, también hay un eje hormonal. También esto se los dejo para que tengan un concepto. Como mencioné, la espermatogénesis es el proceso de formación de gametos masculinos que ocurre en los túbulos seminíferos. Como digo lo mismo, esto lo van a ver en sexualidad, todo lo que es anatomía, fisiología y biología. Lo único que me gustaría que sepan que en los testículos hay una serie de túbulos, que son estructuras muy diminutas, tubulares, que se van a ir plegando un montón de veces. Cada una tiene un nombre determinado, pero siguen siendo la misma estructura. Estos son los túbulos seminíferos, después los conos eferentes. Acá después van a derivar hacia el epidídimo. Seguimos con una estructura tubular, que cada vez se va haciendo de mayor calidad, y es el conducto deferente. Y bueno, si nosotros hacemos un corte, acá a la derecha podemos ver por un lado la luz del túbulo, sería esta parte superior, y la parte inferior, la base del túbulo. Acá la membrana basal tenemos distintos tipos de células. Por un lado las células de sostén, no se ve muy bien, pero se verían las células del Sertoli. También hay células intersticiales que son de Leydig, y los espermatozoides en distintos estadios de maduración. En la base tenemos a las espermatogonias, que son más inmaduras. Mientras nos acercamos más a la luz, acá tenemos los espermatozoides maduros. Estoy quedando sin voz. Bueno, bien, otra imagen. De la espermatogonia derivan los espermatocitos primarios. Todo esto lo vieron en genitales, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bastante pesada esta parte. Sí, también es difícil delimitar lo que es de sexualidad y lo que es de crecimiento desarrollo. Yo cuando la rendí, me acuerdo en el examen final, estos conceptos me los preguntaron. O sea, conceptos básicos de ciclo menstrual, eso hay que saberlo. La diapositiva también lo voy a pasar. Bien, a través de mitosis, la espermatogonia genera espermatocitos primarios, y estos a través de meiosis, lo dije al revés, es meiosis el proceso, meiosis 1 y meiosis 2. Similar o análogo a la meiosis de la ovogonia. La diferencia es que acá no hay cuerpos polares, sino que se van generando de 1, 2 espermatocitos primarios o secundarios, que cada uno va a generar espermátides. La espermátide no alcanzó todavía su maduración, sino que por el proceso de espermiogénesis, que sería la diferenciación, se produce el espermatozoide maduro. O sea, se produce un montón de cambios en el citoplasma que va a adquirir la forma. En otra imagen les voy a mostrar cuál sería el espermatozoide maduro. De todas formas, el espermatozoide maduro es maduro morfológicamente, tiene que pasar por otros cambios de
de maduración funcional, que también después lo voy a mostrar. Acá otra imagen para ver si la mitosis que dije era esa, sería la espermatogonia, que también, si uno quiere profundizar, hay distintos tipos de espermatogonia, la A y la B. La A es la que genera el mismo tipo celular y la B es la que se diferencia en espermatocito primario. Ese sería el proceso de meiosis y de mitosis, y la meiosis sería la transformación del espermatocito primario al secundario. Ahí sí, la segunda meiosis es del secundario a la espermatide. La espermatide, el paso de espermatide a espermatozoide es la espermiogénesis. Y también esta imagen me gustó, es la Arteaga, que está bueno como muestra la distribución de cromosomas. Es decir, acá está la cantidad de cromosomas, 46, X, y son los cromosomas sexuales. Estos los conocen. Cada uno va a generar, como se divide, la meiosis es un proceso que genera variabilidad genética, es decir, en la mitosis las células se clonan, es lo mismo, tiene el mismo material genético. En la meiosis se reduce el material genético y también se recombina, es lo que nos da la variabilidad genética. Este espermatozoide no es el mismo, este no es el mismo que este. Importante, también se produce la división de cromosomas sexuales, es decir, este espermatozoide se queda con el cromosoma X y este con la Y. Por eso, no sé si algunas escucharon, dicen que el hombre es el que aporta el sexo genético, es por esa cuestión. Si aporta el Y va a ser hombre y si aporta el X, mujer. Y la mujer solamente tiene cromosoma X, sería un sexo cromosómico mujer. Pero no he hecho mucho lío. Bueno, lo mismo, es hormonal, hipotálamo, hipófisis, testosterona. Son las mismas hormonas que actúan sobre el testículo. La diferencia es que la hormona luteinizante va a actuar sobre las células de Leydig, va a producir testosterona, y el folículo estimulante va a actuar sobre las células de Sertoli para favorecer la maduración de las espermatogonias. Por otro lado, como es una retroalimentación negativa, estas mismas hormonas van a actuar sobre el hipotálamo y la hipófisis para inhibir la secreción de LH y FSH, y también la inhibina va a inhibir a la FSH. Mencioné antes que el proceso por el cual la espermatide genera un espermatozoide se llama espermiogénesis, que va a producir un espermatozoide maduro, que se producen cambios morfológicos. Este es morfológicamente maduro. Esta imagen está buena porque muestra la anatomía del testículo y los túbulos semilíferos. La estructura del espermatozoide consiste en una cabeza que contiene al núcleo, parte del citoplasma y el acrosoma. El acrosoma es una vesícula del aparato de Golgi que va a recubrir por fuera la membrana, que es muy importante para después el proceso de fecundación. Contiene enzimas que después se van a liberar. El cuello o pieza intermedia contiene centriolos y mitocondrias que van a aportar la energía para la motilidad, y la pieza intermedia, ahí dice pieza intermedia, pero está mal la imagen, es la cola. Es la que tiene movimientos que le van a dar la motilidad. Esto ya lo mencioné. Perdón. Este proceso de espermatogénesis ocurre en 70 días, promedio 70 días. Y a partir de la pubertad, durante toda la vida. Solamente hay diferencias entre la homogénesis y espermatogénesis. La homogénesis se va a formar un solo por cada ovoide, un solo ovocito maduro, y el resto cuerpos polares. Y en la espermatogénesis, en cada instancia se generan dos espermátides o espermatogonios.
espermatocitos. O sea que de uno se generan 4. Todo eso fue como una introducción. Todo va a ser una introducción porque es la segunda parte de la introducción. Primero la introducción y la segunda parte. Y bueno, faltan hablar de los estadios. Bueno, ahora sí la fecundación. Pero bueno, tenía que hacer esa introducción. Bueno, fecundación, proceso que se produce la unión o la fusión del espermatozoide con el ovocito que se va a transformar en un óvulo. Se tienen que dar 2 instancias, o bueno, uno lo puede dividir en un montón de casos. Por un lado, yo lo dividí en, bueno, yo no en el libro de Arteaga, en el aporte de los gametos. Por un lado, el camino que tiene que recorrer el ovocito y otro el camino que tiene que recorrer el espermatozoide. Y por otro, en sí, el proceso de fecundación cuando ya el espermatozoide está en la vecindad del ovocito. Bueno, este también es muy gráfico. El camino de los espermatozoides inicia en los túbulos seminíferos, o sea, en el aparato reproductor masculino, y continúa su camino termina su camino en el aparato reproductor femenino. Es un camino más largo, en cambio, el camino que tiene que recorrer el óvulo es desde el ovario, se produce la ovulación, y tiene que recorrer la trompa. Y la fecundación, lo voy a decir varias veces, esta es una, ocurre en la ampolla de la trompa de falopio. Si algo le digo muchas veces es porque me imagino que va a estar en el parcial. Como mencioné, el transporte por un lado del ovocito, el recorrido que tiene que hacer, comienza con la ovulación. Ya vimos imágenes de ovulación. El ovocito va a ser captado por las fimbrias de la trompa y va a ser conducido hacia la luz. Acá en este gráfico ya ocurrió la fecundación. Acá. Y bueno, también muestra cuál es el camino después. Acá ocurre en esta porción de la trompa, que es una porción gruesa, la ampolla de la trompa. Y bueno, después acá ya empiezan las primeras divisiones y muestra que en el endometrio ocurre la misma relación. Pero bueno, no nos adelantemos. En la región ampular. Bueno, esto es lo mismo, es otra imagen para que puedan ver la anatomía de la trompa. Hay 3 o 4 regiones, el mismo, la región más estrecha, la ampolla, el fundíbulo, y bueno, las fibras son las que van a captar, las que están más cerca del ovario y van a captar el ovocito. Por otro lado, el camino que tienen que recorrer los espermatozoides inicia en los túbulos seminíferos. Y aclaración, el movimiento no se debe a la motilidad o no simplemente a la motilidad del propio espermatozoide, sino que en todos estos momentos se producen contracciones musculares, que es lo que va a dar, les va a dar impulso, van a movilizar los espermatozoides. Lo mismo la trompa de falopio tiene, como tiene una capa muscular, tiene movimientos peristálticos que van a conducir al ovocito. Entonces el camino comienza en los túbulos seminíferos y termina en la ampolla. Acá por ahí lo dice. Y los movimientos son por las contracciones musculares. Para conocer el camino del espermatozoide, lo único que hay que conocer es anatomía. Estas imágenes me parecieron perfectas para explicarlo. Comienza en túbulos seminíferos, después recorre el hilo, el conducto deferente, y bueno, termina en la uretra. Bueno, también hay aportes de vesícula seminal y próstata que van a formar el semen y van a desembocar en la uretra. Ahí termina el camino. En el epidídimo, creo que también puse
imagen, en el epidimo lo que ocurre es la maduración del espermatozoide. También va a ocurrir la maduración en el aparato reproductor femenino. Bueno, una vez que alcanzaron la vagina, se depositan y tienen que recorrer la vagina, el cuello uterino, el cuerpo del útero hasta llegar a la trompa. Bueno, acá enumere cuáles serían los pasos: vagina, cuello uterino, útero, trompas. Y en esta imagen, es una imagen ampliada del cervix, algunos espermatozoides pueden quedar atrapados en unos espacios que se conocen como criptas y pueden sobrevivir algunas horas, algo más de 24 a 48 horas, y después sí siguen su camino. Estos espermatozoides que sufrieron el proceso de espermatogénesis, una vez que maduran morfológicamente, que ya tienen la cabeza, el cuello y la cola, para que tengan la capacidad de fecundar tienen que atravesar otros procesos, que son la maduración, que ocurre en el epidimo, que les va a dar motilidad, y la capacitación, además de motilidad, ocurre en el aparato reproductor femenino, les va a dar capacidad para fertilizar. Es decir, que pueden adquirir la capacidad de reconocer moléculas en el ovocito. Otra imagen de cuál es el recorrido del espermatozoide, lo que muestra es de varios millones que alcanzan la vagina, en su camino se van perdiendo porque atraviesan diferentes obstáculos. Obstáculos que pueden ser el pH de la vagina, cuestiones anatómicas, pérdida de motilidad. Entonces cada vez van llegando menos. En el camino, además, algunos van a la trompa derecha, otros a la trompa izquierda, y bueno, se dividen los caminos. Pocos son los que se acercan a la vecindad del ovocito en la trompa, y de esos que alcanzan el ovocito, que son de 100 a 500, solamente uno va a fecundar. El siguiente paso, sí. Entonces se podría decir que la maduración de los espermatozoides termina es cuando se encuentra el ovocito. Ahí lo que ocurre es la fecundación. El ovocito, el espermatozoide termina de madurar durante el recorrido que tiene en el aparato reproductor femenino, pero antes de llegar a la trompa o antes de llegar al ovocito. En la trompa entonces se va a terminar. Sí. Cuando ya alcanza el ovocito ya está maduro, porque tiene que tener motilidad para, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver, pero romper los puentes de la corona radiada. Es un trabajo que hacen varios espermatozoides. Si bien uno es el que se fusiona con la membrana del ovocito, el movimiento ese de motilidad que tiene con la cola es el que va a hacer el trabajo de romper las uniones en estas células. Para ese momento sí ya está maduro. El ovocito, por un lado, ovocito maduro, sería el folículo terciario. En su estructura, ya lo mencioné, tiene el núcleo, la membrana pelúcida, que son las glicoproteínas, y una célula que lo rodea, son células de la granulosa que forman la corona radiada. Por otro lado, el espermatozoide, que ya pasó por los procesos de maduración, ya está capacitado, tiene hiperactividad o hipermotilidad, que se da por los movimientos de la cola para romper las células de la granulosa, y muy importante, tiene la vesícula acrosómica que puede separar la zona pelúcida. Ya cuando están vecinos, cuando cerca del ovocito pudo ser alcanzado por varios espermatozoides, se producen estos pasos. Primero, el espermatozoide tiene que
se van haciendo puentes entre estas células y esto lo hacen varios espermatozoides. Después, la penetración en la zona pelúcida, para eso es necesario el acrosoma. La fusión de las membranas, ahí ya lo hace uno solo. Y yo mencioné, o creo que hay una imagen, para que pueda penetrar en la zona pelúcida, primero, como es una membrana, tiene que reconocerla. Y ese reconocimiento es a través de moléculas que están en la superficie de ambos, del espermatozoide y del ovocito, y esa molécula es específica de especie. Es lo que permite que solamente se puedan reproducir organismos de la misma especie. Se llama CP40. Me parece eso, no se preocupen por el nombre. Cuando ya alcanza la zona pelúcida, es reconocido molecularmente, se fusionan ambas membranas y por otro lado se fusionan los núcleos. Cuando ya se fusionan los núcleos ya puede comenzar la primera mitosis. Y cuando se fusionan los núcleos, el ovocito reanuda su segunda meiosis que quedó detenida y ahí es cuando se transforma en un óvulo. Estoy quedando sin voz. Bien, otra vez una serie de pasos. Yo puse un montón de imágenes, pero es porque al ser un proceso largo, no sé qué libro usaron, pero es largo, para mí lo mejor es simplificarlo. Primero, ¿qué ocurre? Por un lado, podemos verlo desde el lado del espermatozoide y ver cuáles son las capas que tiene que atravesar. Primero tenemos la corona radial, por fuera. Hay que ver de fuera hacia adentro. Corona radial. Se produce por los movimientos de motilidad. Cuando ya contacta con la zona pelúcida, ahí dice el reconocimiento molecular, ahí sí se produce la reacción acrosómica. El espermatozoide libera enzimas que están en el acrosoma que van a destruir la zona pelúcida para que pueda penetrar en la membrana del ovocito. Ese sería el segundo paso. Después ambas membranas se fusionan y el último paso sería que se fusionan ambos núcleos y se produce la primera mitosis. Acá el cuarto paso, reacción cortical, sería una de las instancias del bloqueo de la poliespermia. Seguramente lo habrán leído o lo escucharon. Con la siguiente. Bueno, no era esta la diapositiva. La reacción acrosómica, ya lo expliqué, se produce la liberación de enzimas por parte del espermatozoide para que pueda destruir la zona pelúcida y pueda ingresar a la membrana del ovocito. Bueno, esto también ya lo mencioné. Les dejé anotadas cosas para que puedan leer. Estos son los mismos pasos que ya mostré. Veanlo desde afuera hacia adentro. Corona radial, zona pelúcida y membrana. Y el bloqueo de la poliespermia es un proceso muy importante. Un mecanismo es la reacción cortical, que sería el mecanismo rápido, y el mecanismo lento es la acción de sonido. Estos dos mecanismos tienen como objetivo hacer cambios en la membrana para que no pueda ser reconocida por ningún otro espermatozoide, es decir, que no penetre ningún otro espermatozoide. Eso sería el bloqueo de la poliespermia. Poliespermia, muchos espermatozoides. ¿Qué creen que pasa si este bloqueo falla? ¿Cómo? No se fecundaría. Claro, en realidad sí se produce la fecundación, pero no se va a desarrollar esa vida. Porque imagínense que cada espermatozoide aporta 23 cromosomas.
si ahí tenemos 46 más los 23 del ovocito, nos va a dar un número de cromosomas que no sería compatible con la vida. El destino más probable de este resultado sería el aborto. No da lugar, está muy bien lo que dijiste porque capaz algunos piensan que puede dar lugar a gemelos, a mellizos, pero no. Después les voy a hablar de eso, es interesante. Bien, consecuencias. Se fusionan los núcleos, el ovocito reanuda su meiocitos, se transforma en óvulo y expulsa un cuerpo polar. Se suma la cantidad de cromosomas, aportan 23 cada uno, así que el nuevo ser va a tener 46 cromosomas y se va a llamar cigoto. Una pregunta. Sí. Digamos, cuando los gemelos se dan cuando hay una mitosis de cigoto, por ejemplo. Sí. Están los gemelos y los mellizos. y los ¿En qué mellizos. se diferencian? ¿Cuál es la Ahora lo voy a diferencia? mostrar de diapositiva, a ver, Ah. están por acá. Pero bueno, te lo digo, los gemelos se dice que son los gemelos idénticos. Para que sean idénticos, El ADN es el mismo, muy digamos. bien, está acá, sí. Ah, Cromosómicamente es lo mismo, Es lo mismo. son iguales, son completamente iguales. Mira, los gemelos idénticos se dice que son monocigóticos porque hay un óvulo que es fecundado por un solo espermatozoide que se divide en la fase más temprana, o sea, cuando es un cigoto que tiene muy pocas células. Cuando como se dividen dos, se generan dos cigotos que cada uno se va a desarrollar de forma separada, es decir, con una distinta placenta. Bueno, ahí dice misma placenta, pero lo que quiero decir es que están separados, no están juntos como los siameses, por ejemplo. Que los siameses se producen cuando la división es más tardía. Es decir, está en la semana más de semana 4, por ejemplo. Acá es bien temprano. En las primeras divisiones ni siquiera se implantó el embrión y ya se dividió en dos. Entonces, también creo que en otra diapositiva dice como recordar el concepto de totipotencial. La célula madre totipotencial es una célula que se puede dividir en todas, puede originar todas las células. Es el ejemplo de los gemelos. O sea, esta célula, el cigoto, origina estas dos células con capacidad para formar un nuevo ser, el embrión y los anexos. Ese sería los gemelos. Los cigotos son personas distintas. No es el mismo, son dos espermatozoides que se fusionan con dos ovocitos distintos. La mujer probablemente tuvo una ovulación doble. Y van a ser, puede ser de distintos sexos, no son iguales. Esta es la diferencia. Como resultado se forma el cigoto. Esto ya lo expliqué. Y mientras tanto transporta hacia el útero. En su camino hacia el útero va sufriendo las divisiones, bueno, eso formaría parte de la primera semana. Esto también se los dejo para que lo lean. Esto tiene una pregunta. El cigoto es la célula totipotencial. En la vida postnatal solamente tenemos células multipotenciales. Médula ósea, aparato digestivo, células que se regeneran, que generan un solo tipo celular. Y multipotenciales, por ejemplo, el epiblasto, el hipoblasto, que pueden generar varias estirpes, pero no un embrión completo. Las células madre multipotenciales, que son las que nosotros tenemos. El resto solamente están en la vida intrauterina. Esto, sí, ya lo dije, en las primeras etapas vamos expresando más capacidad para diferenciar células, pero a medida que avanza el embarazo, esta capacidad se va reduciendo.
así después de la segunda parte de la introducción. Ya falta, no falta mucho, esto ya es más rápido. Yo en cada diapositiva les puse un resumen de cuáles son los cambios que ocurren en cada semana, al inicio y al final, para que lo estudien como ustedes quieran. ¿Cuáles son los eventos más importantes de la primera semana? Ocurren, yo ahí les subrayé, fenómenos de segmentación y de velasculación. Y bueno, por medio, la compactación. Pero el proceso de segmentación se diferencia del de blastulación porque se forman blastocistos. Estos son muchos términos diferentes y nuevos, así que los voy a explicar uno por uno. Y en la primera semana el embrión está en la zona pelúcida. ¿Saben cuándo sale de la zona pelúcida? Cuando llega el viento. Cuando se implanta, sí. Para implantarse, el endometrio tiene que salir de la zona pelúcida, tiene que eclosionar y ahí sí se puede implantar. Pero todos estos procesos, mientras más se va dividiendo la célula, como tiene el mismo espacio porque la zona pelúcida no se expande, las células van siendo cada vez más chicas. Retomando lo que pasó en la fecundación, ocurrió en la ampolla de la trompa y en las sucesivas divisiones se va transportando hacia el útero para implantarse en el endometrio. También les escribí, para que después lo lean, qué ocurre en cada día. El día 4 a 6 recién ahí llega al útero. En la primera semana todavía no se implantó. En principios de la segunda semana ahí comienza la implantación. Bueno, no hace falta que sepan a qué hora ocurre la primera división, es solamente aproximado, saber que la primera semana todavía no llegó a la cavidad uterina. Y esto ya lo mencioné porque el blastocisto no aumenta de tamaño, ven que las células se van haciendo cada vez más chicas mientras más aumenta de tamaño, es porque está rodeada por la zona pelúcida, y a su vez la zona pelúcida es una estructura que lo va a proteger de la posibilidad de implantarse en la trompa uterina, que eso se llama embarazo ectópico. No debería suceder, y más que nada si está protegido por la membrana pelúcida. También se los dejé para que vean cuál es el recorrido y la división de las células. Bueno, así como dije, los dos procesos fundamentales son la segmentación y la blastulación. La segmentación consiste en que el cigoto va sufriendo distintas divisiones, mitosis, y cada célula se llama blastómero o blastómera. En la primera división, que es la más lenta, ocurre en 24 horas, se producen 2 células. En la segunda división, la más rápida, se producen 4 células, pero cada célula origina otra célula. Junto con la segmentación, la segunda división ocurre entre 36 y 40 horas y se forman 4 blastómeros, después la tercera división se forman 8 y así, aunque estas divisiones no son al mismo tiempo, sino que puede ser que una mitosis termine antes y en vez de 8 células haya 7, sería asincrónico. Cuando tiene 8 blastómeros, en esta imagen ocurre la compactación. Como cada vez tienen menos espacio, se van haciendo más compactos. Siguiendo con la segmentación, cuando hay más de 8, entre 16 y 32 células, estas células, el conjunto se denomina módulo. Después, en la próxima, cuando haya más divisiones, cada célula, cada grupo de células está destinado a formar 2 estructuras distintas. Por un lado hay un conjunto, la otra no, que sería la etapa de blastocisto. O sea, en la segmentación vimos que se divide el cigoto, cada célula se llama blastómera, ocurren fenómenos, uno es de compactación, también se puede denominar
blastómeras redondas muy unidas. Después, cuando se organiza toda esta estructura maciza, cada célula se va diferenciando. Un conjunto forma el embrioblasto, que sería lo que está por dentro, también se llama masa celular interna, y otro conjunto de células forma el trofoblasto, que sería masa celular externa, por fuera. Y bueno, como siempre, está en el plano pelúcido. Por dentro, la cavidad se llama blastocele, es una cavidad llena de líquido. Esta estructura que tiene embrioblasto y trofoblasto se llama blastocisto. ¿Querías preguntar? ¿Te estabas estirando? Bueno, esto es muy importante, seguramente preguntar hacia él. Blastómeras, células. Blastocisto, estructura. Se puede confundir, yo me habré confundido. El blastocisto, las células son el trofoblasto, las células después van adquiriendo otra forma más aplanada, por eso blastocisto también. Bueno, esto es lo que me enseñé. El embrioblasto son células que están por dentro, que van a estar destinadas a formar el cuerpo del embrión. Lo que está por dentro es el cuerpo. El trofoblasto son células más aplanadas que van a formar las membranas extramelarias. Van a dar origen a la placenta. Otra imagen más de estas que hay un montón, pero me encantan porque muestra muy bien cómo en su recorrido por la trompa están produciendo las divisiones. Otra imagen más. Todo lo que ya mencioné está escrito para que lo puedan leer. En la segunda semana, el proceso que ocurre es la formación del disco bilaminar, por un lado, lo que ocurre por dentro del embrión, y por fuera va a ocurrir la implantación. Esos serían los dos eventos fundamentales. En la flagellación se va a formar el disco bilaminar, que sería dos capas. Por un lado, todo esto ocurre dentro del embrión, que sería el embrioblasto. Por un lado, el epiblasto está por encima y el hipoblasto es una capa de células que está por debajo. Y cada una va delimitando. Por encima del epiblasto es la cavidad amniótica primitiva y por debajo del hipoblasto el saco vitélido primitivo. Es un disco bilaminar porque tiene forma aplanada. Después se van diferenciando células. Las células del epiblasto van recubriendo por dentro del trofoblasto y forman el amnios. Serían células, las células se llaman amnioblastos. Por debajo, el hipoblasto, se van diferenciando células que se va a llamar endodermo extraembrionario, que recubre por dentro el saco vitelino primitivo. Por otro lado, también estas células que derivan del hipoblasto, que forman el endodermo extraembrionario, van a formar, se van a separar entre estas, el trofoblasto, y forman el mesodermo extraembrionario, que cubre por fuera la cavidad amniótica y el saco vitelino primitivo. Y por fuera de esto está el trofoblasto. Y por fuera, como no se ve, la membrana pelúcida, bueno, hasta que se implante. Acá ya se va a ver implantado. O sea, este proceso y la implantación ocurren al mismo tiempo. Pero bueno, para estudiarlo se hace por separado. En este mesodermo extraembrionario se forman espacios que se llaman espacios celómicos. Estos espacios se agrandan y forman el celoma extraembrionario. Al mismo tiempo, este mesodermo extraembrionario se divide en dos hojas: mesodermo esplásmico, que sería este que cubre por dentro el saco vitelino y la cavidad amniótica, y por fuera el mesodermo parietal, bueno, somático.
la implantación, el embrión se introduce en el endometrio, acuérdense, en la capa funcional. Ocurre al inicio de la segunda semana, aproximadamente el día 6, 8, todos estos números los puse aproximados, promedio sería día 7. El endometrio debe haber sufrido los procesos que ocurren en el ciclo menstrual, debe estar preparado, por un lado. Y por otro, el embrión debe haber llegado al endometrio y debe estar cubierto por la zona pelúcida para que después pueda salir. Como dije que el endometrio tiene que estar preparado, tuvo que haber sufrido los cambios hormonales, debe estar en fase secretoria. El día ideal o el rango ideal sería la ventana de implantación, que sería un rango de días en el cual el endometrio está preparado. ¿Sí? Me gusta tratar de generar una estructuración. La capa funcional del endometrio sería el periodo o en el caso todo la menstruación. La capa funcional es una de las capas del endometrio, sería la capa más superior, la que está por debajo es la capa basal. La capa funcional es la que va sufriendo estos cambios, o sea, va proliferando, se va haciendo más, aumenta el espesor, incluso se puede medir el espesor por ecografía y después va disminuyendo según el estímulo hormonal. Me habías preguntado. Pero entonces, ¿cuáles son las capas del endometrio que dices funcional? ¿Cuál sería la menstruación? La que se menstrua es la funcional. Sí. La basal se mantiene siempre igual. Y en la funcional se produce la implantación. Bueno, ¿cuáles son estos cambios? Que esté en fase secretora, es decir, que el epitelio tiene que tener cierto grosor, tiene que tener desarrollada la vasculatura, las arterias empiezan a ser más espiraladas, se forman lagunas, también afecta a las venas. ¿Qué más? Sí, las glándulas van acumulando nutrientes, glucógeno, lípidos, todo se van edematizando y las células del estroma también, todos estos cambios para preparar para la implantación. Todo por estímulo de qué hormona. ¿Cuál es la hormona que estimula todo esto? Piénsenlo a nivel ovárico. La luteinizante, ¿verdad? La progesterona. De forma indirecta. O sea que. El ovario, ¿qué producía? Dos hormonas, estrógenos y progesteronas. Los estrógenos, ¿qué hacían? ¿Les producen esto? Acuérdense del nombre. Progestacional, o sea, ayuda a la gestación. Por eso es progestacional. Entonces todo esto va bien estimulado por la progesterona. ¿Recuerdan quién producía la progesterona a este nivel? Cuando ya no hay más el cuerpo lúteo, perfecto. El cuerpo lúteo mantiene hasta que después venga la placenta digamos, la proliferación y que no caiga. Porque si nosotros acá cortamos la producción de progesterona, ¿esto acá qué pasa? Se cae, claramente, se produce la menstruación. ¿Se entiende? Entonces acá la correlación clínica sería, ¿qué pasaría si los niveles de progesterona no son adecuados para mantener el embarazo? ¿O qué pasaría si a nivel, sí, más que nada hormonal, esto se cae y perdemos el embarazo? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, esa es la pregunta. La progesterona es la que mantiene el endometrio preparado para el embarazo y después mantiene el embarazo. Por eso no hay menstruación, porque es producida por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, cuando deja de tener estímulo hormonal, cae, degenera. El cuerpo lúteo está destinado a que cuando no hay fecundación, genere y se produce otro ciclo. Y es la coriónica humana la que mantiene el cuerpo lúteo hasta que la placenta toma la Eso, función de... excelente. Sí, la gonadotrofina coriónica humana es la que estimula el cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona. Eso también es una pregunta de examen. ¿En qué día
entiendo es que se empieza a producir la hormona coriónica humana y qué parte o qué estructura del embrión es la que la produce. Sí, así fue mi examen de crecimiento del sábado. Por eso, a mí estas cosas me las preguntaron, a ustedes capaz que también. Aunque bueno, es de sexto grado. Pero sí, ahora justo en la próxima diapositiva voy a mostrar lo que dijiste. Bueno, esta es la esperanza, pero bueno, primero el ovocito tiene que salir de la zona pelúcida, el proceso se llama eclosión. Cerramos por esa área, no hay mucho más que decir. Se tiene que implantar en el endometrio, hace contacto el trofoblasto, que es la parte más externa. Cuando hace contacto con el endometrio se divide en dos capas. El trofoblasto, el citotrofoblasto, que es esa capa de células internas, y el sincitiotrofoblasto es una capa grande, es como una masa de muchos núcleos, que no se puede diferenciar bien los límites. Ese sincitiotrofoblasto es el que va a ir destruyendo el tejido endometrial, lo va degradando para que se pueda implantar. Y es el que produce la gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona que se mide en el test de embarazo. Entonces, acá estamos semana 2, primeros días. En esa época, la mujer probablemente se dé cuenta de que no tiene menstruación. El sincitiotrofoblasto, como va destruyendo, va erosionando lo que hay a su alrededor, de esa forma se nutre el embrión. También cuando va erosionando vasos, forma espacios en el sincitiotrofoblasto, espacios lacunares que después se van a ir llenando de sangre. Ahí ya se ve cómo se forman redes lacunares. ¿Qué más? Sí, las vellosidades. Seguramente lo habrán escuchado cuando el citotrofoblasto también va multiplicándose, puede sobrepasar incluso al sincitiotrofoblasto y forma vellosidades coriónicas, que pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Cuando vean placenta, que es un tema en realidad de sexualidad, cuando lo vean ahí lo van a desarrollar más. Si no, no termino más. Pero sí sepan que se forman vellosidades. Y bueno, estos vasos forman lagunas. Y estos procesos en implantación y blastulación ocurren de forma simultánea, así que la imagen que vemos es de un embrión que ya se formó el epiblasto, el hipoblasto, el mesodermo extramedular, incluso se formaron los espacios celónicos que les mostré antes. Esto es un resumen de lo que ya mencioné. Ya vamos terminando. Lo más largo fue la introducción. ¿Cuáles son los eventos principales de la tercera semana? La gastrulación, el proceso por el cual el embrión se divide en 3 capas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué más pasa? Se forma la notocorda, que es una estructura importante para el desarrollo. Se va comenzando a formar el sistema nervioso, ese es el proceso de neurulación, y también se comienza a formar el sistema cardiovascular. Estos serían los 2 órganos que comienzan el periodo preembrionario. De lo que les mencioné al principio, a partir de la 4ª semana, el periodo embrionario comienza la organogénesis. El sistema nervioso comienza a formarse en la 3ª semana y el tubo neural se cierra en la 4ª. En la gastrulación se forman las 3 hojas primitivas. El disco, que era bilaminar, tenía 2 capas, epiblasto e hipoblasto, pasa a ser trilaminar con las capas ectodermo, mesodermo y endodermo, aunque sigue siendo una estructura plana. En este momento se denomina gástrula. Bueno, se cambia siempre de nombre, desde blastocisto, mórula, gástrula, pues neurula, pero es la misma estructura, nada más que pasa por distintos procesos. Mencioné eventos principales. Se forma la línea primitiva, que es lo que permite que se formen estas 3 capas, la notocorda y el sistema nervioso.
La línea primitiva es una estructura, es un conjunto de células que tienen una depresión. El sentido sería, esto es caudal, esto es cefálico. Acá ya empezamos a tener unos ejes, el embrión ya empieza a tener un eje cefálico, un eje caudal, después se va a constituir lo que es derecho e izquierdo. Acá hay una depresión que es el nodo primitivo. A partir de la línea primitiva, las células de arriba, ¿se acuerdan cómo se llaman? Todavía no, pero sí, o sea, sí, pero de ahí van del epiblasto, que va a originar el ectodermo, de ahí sí sale la placa membrana. Pero antes, cuando todavía es epiblasto, bueno, ya lo dije, epiblasto. Estas células son del epiblasto. Las de abajo eran hipoblastos, pero las células van a sufrir un proceso por el cual se desplazan desde el epiblasto a través de la línea primitiva, van a formar una capa. La capa de abajo, la que está en amarillo, se llama endodermo. Estas células desplazan al hipoblasto y se transforman en endodermo. Después las mismas células del epiblasto se introducen por la línea primitiva y se quedan entre el endodermo y el epiblasto, forman el mesodermo intraembrionario. Es las células que están en rojo. El extraembrionario, ¿se acuerdan? Se formó en la segunda semana. Y las células que quedan en el epiblasto, que no migraron, se van a llamar ectodermo. Entonces así se forman las tres capas. La que está por el medio, mesodermo; la que está por debajo, que era hipoblasto, endodermo; y la que está por arriba, epiblasto, se transforma en ectodermo. Acá una imagen de cómo es el proceso. Tiene movimiento, así que les recomiendo ver algún video cómo migran las células, porque se desplazan de su lugar de origen, rompen las estructuras celulares y van hacia el hipoblasto o en el medio. Sería un movimiento de células. Podemos decir, por lo tanto, capaz, pregunta de parcial, que el epiblasto es el que va a originar las tres capas germinativas. Se originan dos en el epiblasto. Este es un cuadro que me gustó, muy didáctico, de Arteaga. Se los dejo también. Acuérdense que el mesodermo intraembrionario ya se había formado en la segunda semana. Entonces en la vasculación se forma el ectodermo, el mesodermo, el endodermo intraembrionario, en lo que forma el disco embrionario trilaminar. De cada una de estas capas no hace falta que se sepan las memorias, van a tener una lista larga de qué es lo que origina cada una. Solamente saber que de estas se originan distintos linajes celulares. Si hablamos de potencialidad, ¿saben cómo se llaman estas células madre? Si son totipotenciales, pluri o multipotenciales. Son pluripotenciales. Claro, este sería un claro ejemplo, porque pueden diferenciarse. Por ejemplo, el ectodermo del sistema nervioso y piel, que son distintos tipos celulares. Entonces sería una célula pluripotencial. El mesodermo va a originar los músculos, el esqueleto, también el sistema renal y reproductor. El endodermo va a originar las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. Con que sepan eso, para mí está bien. Obviamente uno puede profundizar más. Y bueno, les dejé acá importante que se acuerden que el ectodermo origina el sistema nervioso. Era la otra diapositiva. No, está bien. Sí. Me olvidé mencionar la notocorda, es una estructura que es lo que le da el eje al embrión. Está en el centro y tiene una extensión céfalo-caudal. Es un cilindro macizo que es importante para el proceso de neurulación. La neurulación ocurre en la tercera semana, culmina en la cuarta semana, se va a formar el tubo neural que se origina a través del ectodermo. En el ectodermo
ectodermo, en la superficie, se diferencian unas células que se llama placa neural. Ahí ven que en la imagen está la notocorda, que es muy importante para inducir todos los cambios celulares para que se pueda producir este proceso. Esta placa va a tener en el centro una depresión, que sería el surco neural, en los extremos se llaman pliegues. Este surco se va profundizando cada vez más hasta que en un momento se cierra, y cuando está completamente cerrado se llama tubo neural. Las células que están en los extremos se llaman cresta neural. Y bueno, como el ectodermo también genera la piel, por eso hay una capa que forma la epidermis. Es un proceso que uno, si quiere, se lo puede complicar, pero es básicamente eso. Primero se forma la placa que deriva del ectodermo, después el surco y el tubo neural. Empieza la tercera y termina la cuarta semana. No creo que tengan que saber mucho más que eso para el parcial. Este es el mismo proceso. Ahí se forma el surco, las crestas, y ahí ya está cerrado. Ya casi terminamos con tercera semana. Los derivados del mesodermo van a depender de la ubicación. El mesodermo intraembrionario puede tener varios segmentos. Uno es el axial, que forma la notocorda, que después va a formar la columna vertebral. El mesodermo paraxial forma los omites. El intermedio, el sistema urogenital, y el lateral va a formar la somatopleura, la neuropleura, que se llama intermedio. Esto es todo de tercera semana. También en la tercera semana empieza los primeros esbozos del sistema cardiovascular, pero ese es un tema de trabajo y tiempo libre. En la cuarta semana lo que ocurre es que el embrión, que tenía una forma plana, ¿se acuerdan? Un disco trilaminar, pasa a plegarse y formar una estructura tubular. Lo que sucede es que se producen plegamientos en varios sentidos, en todos los sentidos, o sea, cefalocaudal, transversal, antero-posterior. Imagínense como una hoja que dobla los extremos. Y se produce, se debe al desarrollo del sistema nervioso. Es decir, el extremo cefálico es el que va a tener más desarrollo, a diferencia del caudal, entonces es lo que permite que se quede. Entonces, el extremo cefálico se acerca al caudal y el extremo derecho se acerca al izquierdo, y así es como se cierra. Por otro lado, los órganos van adquiriendo su ubicación definitiva. Y bueno, como cuarta semana comienzan a formarse los esbozos del resto de los órganos, excepto el sistema nervioso, que ya comenzó antes. Acá imágenes de cómo se produce el plegamiento en sentido cefalocaudal, transversal. Bueno, eso es todo. Acá hay preguntas por si alguien tiene ganas de quedarse, no sé qué hora es. Bueno, ¿quieren responder algunas preguntas? Sí. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la hormona que impide que se degenere el cuerpo lúteo durante el embarazo? Ya lo hablamos. La gonadotrofina coriónica humana. ¿Quién la produce? El sincitiotrofoblastoma. ¿Cuál es la estructura formada por un ovocito primario? Zona pelúcida. Células de la granulosa con varios espacios centrales, teca interna e externa. Este folículo, ¿cuál es? Primordial, primario, secundario o maduro. Maduro. Bien. Estructura constituida por 8 a 16 blastómeros. Perfecto. Esta pregunta podría ser de parcial. Bueno, todas.
acuérdense de la diferencia entre gástrula, mórula, neura y blastocisto. No es lo mismo. Y gástrula, tercera semana, mórula, primera, neurula, tercera y blastocisto, segunda. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden a la fermentación? Las divisiones celulares dije que son asincrónicas. ¿Los blastómeros aumentan de tamaño? No, todo lo contrario. ¿Concluye con la formación de 12 a 16 blastómeros? Sí. Aunque leyendo la pregunta me parece que esta también es correcta. Porque cuando hay 8 células ocurre la compactación, así que cualquiera de las dos está bien. El mesodermo extraembrionario se desarrolla a partir de... Miren esto. ¿Del epiblasto? ¿Del citotropoblasto? ¿Del citodermo extraembrionario o del citotropoblasto? ¿Seguro? Es la tercera, del endodermo extraembrionario. El citotropoblasto lo que genera son las vellosidades. Acuérdense bien la diferencia entre lo que está por dentro del embrión y lo que está por fuera. Todo lo que está por fuera termina en trofoblasto. El mesodermo extraembrionario, ahí está. Este es el hipoblasto. Muy bien, esta imagen. Este es el hipoblasto. El hipoblasto se genera en células que es el endodermo extraembrionario. Y de acá se genera el mesodermo extraembrionario. Y todavía es extraembrionario, pero está por dentro del trofoblasto. Es un poco confuso, pero está por dentro. Todo lo que es trofoblasto son células que están por fuera, que van a formar los anexos y la placenta. Como el sitio de la fecundación lo dije un montón de veces. En la ampolla de la trompa. Muy bien. Consecuencias de la fecundación. Esto es con atrofina proteínica humana. ¿Quién la produce esto? El citotropoblasto. ¿Y se da acá? No, ¿En dónde se da? implantación. En implantación, perfecto. Se reestructura el cigoto en el número de cromosomas, se termina la primera división meiótica, estimula el hipotálamo a producir factores de liberación de gonadotrofinas. ¿Cuál es la correcta? La 2, perfecto. Decía, en fin, el hipoblasto. En fin. Bueno, nos vemos el martes en el simulacro del parcial. Recuerden, ¿dónde era? En anfiteatro en camino por Europa. Arriba el anfiteatro en área normal. Estudien y éxito para los